Día 130. Primero de Samuel 22. De Gad, David se fue a la cueva que está en Adulam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, eran gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. De allí David se fue a una ciudad de Moab llamada Mizpah y le pidió al rey de ese país: por favor, te ruego que dejes que mi padre y mi madre vivan aquí en tu país, hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Fue así como los padres de David se quedaron con el rey de Moab todo el tiempo que David estuvo en su escondite. Cierto día, el profeta Gad fue a ver a David y le dijo: no te quedes en tu escondite, mejor vete a la tierra de Judá. Y David se fue al bosque de Eret. Mientras tanto, Saúl estaba en el cerro de Gibea, sentado bajo la sombra de un árbol y rodeado de sus ayudantes. En la mano sostenía una lanza. En cuanto Saúl supo dónde estaban David y sus hombres, les dijo a sus oficiales: ustedes, los de la tribu de Benjamín, oigan bien lo que voy a decirles. ¿Por qué me han traicionado? Díganme si David les ha prometido darles campos y viñedos o hacerlos jefes de su ejército. Si no lo ha hecho, ¿por qué nadie me advirtió que mi hijo se puso de parte de David y le ayudó a rebelarse contra mí? ¿Por qué nadie se preocupa por mí? En ese momento, Doeg, el edomita, que estaba entre los oficiales de Saúl, le dijo: yo vi a David en Nof cuando fui a ver a Ahimelech, el hijo de Ahitub. Allí, Ahimelech le dio un mensaje de parte de Dios, le dio de comer y también le entregó la espada de Goliat, el filisteo. Entonces el rey mandó traer al sacerdote Ahimelech y a todos sus familiares, que también eran sacerdotes en Nof. Y Saúl le dijo a Ahimelech: escúchame bien. Hable usted, su majestad, contestó Ahimelech. ¿Por qué me has traicionado como lo hizo David?, preguntó Saúl. ¿Por qué le diste a David comida y una espada y además le pediste a Dios que lo ayudara? David quiere acabar conmigo y solo está esperando una oportunidad para hacerlo. Y Ahimelech le respondió: pero si David es el más fiel de sus servidores, está casado con su hija, es jefe de sus guardias y el hombre más apreciado en palacio. Esta no es la primera vez que yo consulto a Dios en cuanto a lo que David debe hacer. Además, yo no sabía nada de los problemas que él tiene con usted. Ni yo ni mi familia hemos traicionado a su majestad. Pero el rey le dijo: eso no me importa. Tú y toda tu familia van a morir. Enseguida el rey le ordenó a sus guardias: maten a los sacerdotes de Dios. Ellos sabían que David estaba huyendo de mí y en vez de darme aviso le dieron protección. Pero como los guardias no se atrevieron a matar a los sacerdotes de Dios, el rey le ordenó a Doeg: mátalos tú. Entonces Doeg, como no era israelita, mató ese día a 85 sacerdotes. Además, fue a la ciudad de Nof, donde vivían los sacerdotes, y mató a hombres, mujeres, niños y recién nacidos y a todo el ganado. Sin embargo, uno de los hijos de Ahimelech, llamado Abiatar, pudo escapar y se fue a donde estaba David. Allí le contó cómo Saúl había mandado matar a sacerdotes de Dios. Entonces David dijo: yo sabía que Doeg el edomita le contaría a Saúl lo que vio ese día en el templo. Yo tengo la culpa de que hayan matado a toda tu familia. Y ahora Saúl va a querer matarte también a ti, pero no tengas miedo, que conmigo estarás seguro. Primero de Samuel 23. Los filisteos atacaron la ciudad de Keila y se llevaron el trigo recién cosechado. Cuando David lo supo, le preguntó a Dios: ¿debo ir a atacar a los filisteos? Y Dios le contestó: ve y atácalos.
salva a la ciudad de Keila. Y sin embargo los hombres que andaban con David le aconsejaron, no vayas, si estando aquí en Judá, que es nuestra tierra, tenemos miedo, con mayor razón si vamos a Keila y atacamos al ejército filisteo. David volvió a preguntarle a Dios si debía ir o no, y Dios le contestó, ya te dije que vayas, pues yo te ayudaré a derrotar a los filisteos. David fue con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, los venció y les quitó sus rebaños, así salvó a la gente de Keila. Cuando le informaron a Saúl que David estaba en Keila, pensó, Dios me está ayudando a atrapar a Dios. Se ha metido en una ciudad que se cierra con portones y candados y no va a poder escapar. Enseguida, Saúl reunió a todo su ejército y se puso en marcha hacia Keila para capturar a David y a su gente. Pero Abiatar, el hijo del sacerdote Ahimelech, tenía un chaleco sacerdotal que usaban los sacerdotes para conocer la voluntad de Dios. Lo había llevado consigo cuando huyó de Saúl y se unió a David en Keila. Cuando David supo que otra vez Saúl quería matarlo, llamó a Abiatar y le pidió llevar el chaleco. Entonces David le consultó a Dios, Dios de Israel, sé que Saúl va a venir a Keila y que por mi culpa va a matar a toda la gente. Dime si esto es verdad. Es verdad, contestó Dios, Saúl vendrá. David volvió a consultar a Dios, ¿y la gente de Keila nos traicionará? Así es, los traicionará, contestó Dios. Entonces David y sus 600 hombres se fueron de Keila y empezaron a huir de un lado a otro. Cuando le informaron a Saúl que David se había ido de Keila, ya no atacó la ciudad. Desde entonces David se escondía en las cuevas bien protegidas que había en el desierto de Sif. Y aunque Saúl lo buscaba todo el tiempo, Dios no dejaba que lo encontrara. Una vez David estaba en Ores, en el desierto de Sif, y llegó a saber que Saúl lo estaba buscando para matarlo. Pero Jonatán fue a Ores para ver a David y le animó a tener confianza en Dios. Le dijo, no tengas miedo, mi padre no va a poder encontrarte. Además, hasta él sabe que tú vas a ser el rey de Israel y que yo seré menos importante que tú. Ese día renovaron su pacto de amistad delante de Dios. Después de eso, David se quedó en Ores y Jonatán regresó a su casa. En otra ocasión, algunas personas de Sif fueron a Gibea y le dijeron a Saúl, David está escondido en nuestra tierra, en las cuevas de Ores. Cuando su majestad quiera venir, se lo entregaremos. Está en el cerro de Aquilá, al sur del desierto. Que Dios los bendiga por tenerme compasión, les dijo Saúl. Vayan y fíjense bien dónde está, pues me han dicho que es muy listo. Vean bien dónde se esconde y regresen a decírmelo. Entonces yo iré con ustedes y si David está allí, lo atraparé, aunque tenga que buscarlo entre todas las familias de Judá. Aquellas personas regresaron a Sif y Saúl y sus hombres se fueron tras ellas para buscar a David. David y su gente estaban al sur del desierto de Maón. Cuando David supo que Saúl lo buscaba, bajó a la roca que estaba en el desierto de Maón. Saúl supo dónde estaba David y fue a perseguirlo. Por un lado del cerro iba Saúl y por el otro iba David. Cuando Saúl y su ejército estaban a punto de alcanzar a David y a su gente, llegó un mensajero y le dijo a Saúl, regrese usted de inmediato, porque los filisteos nos están atacando. Saúl tuvo entonces que dejar de perseguir a David y se fue a pelear contra los filisteos. Por eso a aquella roca se le conoce como la roca del escape. Después de eso, David se fue a vivir por un tiempo a las cuevas protegidas de En-Gadi. Salmos 126. Cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. De los labios nos brotaban risas y cánticos alegres. Hasta decían las demás naciones, realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho por ellos. Lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de alegría. Dios, devuélvenos el bienestar
como le devuelves al desierto sus ahorros. Arroyos. Las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. Romanos 12. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la oportunidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos de dirigir a los demás, pongamos en ellos todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Amen a los demás con sinceridad. Rechacen lo que es malo y no se aparten de lo que es bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. No maldigan a sus perseguidores, más bien, pídanle a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.